Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, un gusto estar con todos ustedes de nuevo, espero que les guste el fanfic Todos sus derechos a su respectivo creador. Las consecuencias nacionales no fueron mejores. En cuanto el nuevo daimyo del fuego, Lord Ozai, se enteró de todo, retiró una enorme cantidad de fondos a Konoha como castigo por sus acciones. Mencionó tanto las acciones personales de Minato, que ponían de manifiesto su falta de moral y su total incapacidad para defender los valores familiares que defendía el país del fuego, como la pérdida de valiosas alianzas debido a dichas acciones. Además, exigió que Naruto fuera eliminado del libro Bingo, donde nunca debería haber aparecido en primer lugar, ya que fue exiliado en lugar de haber desertado. Naturalmente, Minato había enviado varios equipos para localizar a su hijo, pero hasta el momento solo habían encontrado pistas vagas, y las pocas que encontraron no eran nada prometedoras. Para empezar, en cuanto Naruto fue exiliado, fue a buscar a Itachi, a quien encontró una semana después. Siendo sinceros, nadie supo cómo terminó ese encuentro, pero Itachi no había sido visto desde entonces, mientras que Naruto había sido visto una vez más. El problema era dónde lo habían visto. Lo habían visto en un lugar donde ningún shinobi en su sano juicio pondría un pie, escalando la Gran Muralla. Esa muralla se alzaba desde la época del primer rey dragón, Ankh-Dragón el Negro. Se decía que fue construida por el primero de los reyes dragón junto con el sabio de los 6 caminos para separar a los hijos del chakra de lo que habitaba más allá del gran mar. Se sabía poco de lo que ocurría en esa parte del mundo, pero lo que se sabía, bueno, no le gustaba. Las historias hablaban de criaturas nacidas de pesadillas, demonios de poder incomparable que hacían que los Biju parecieran cachorros asustados en comparación, e imperios que libraban guerras de conquista por puro entretenimiento. La sola idea de que Naruto cruzara la Gran Muralla le provocaba pesadillas a Minato. La idea de que hubiera sobrevivido allí tanto tiempo era sumamente improbable. Por mucho que Kushina le gritara por insinuar que Naruto podría estar muerto, la realidad era cruel. O eso creía hasta hacía poco, cuando Sasuke, en uno de sus momentos más mezquinos, le dijo que Naruto estaba muy vivo, y que, de hecho, había prosperado bastante más allá de la muralla. Al principio, nadie le creyó, pero Sasuke les aseguró que tenía pruebas. Se las mostró, principalmente por puro despecho, sabiendo que nunca conocerían a sus nietos. Esa prueba era un tapiz vinculado al chakra de cada miembro vivo del clan Uchiha, ya fuera nacido o adoptado. En ese tapiz, crecían ahora 3 ramas familiares. La de Sasuke, la de Itachi, quien sorprendentemente seguía vivo, y la más extensa de todas, la de Naruto. Minato no estaba convencido. Era un tapiz que Sasuke podría haber alterado fácilmente solo para fastidiarlos aún más. Pero Kushina se aferró a las palabras del joven de pelo negro como si su vida dependiera de ello. Incluso pasaba varias horas al día frente al tapiz, obsesionada con el nombre de su hijo. De hecho, Sasuke se había visto obligado a echar de casa a la maestra de su esposa varias veces. Pero ahora mismo, no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Necesitaba centrarse en asuntos más urgentes. En ese momento, la aldea atravesaba una recesión económica tan grave que estaba al borde del colapso. El prestigio de la aldea era prácticamente inexistente, y ya no contaban con la capacidad ni el presupuesto para producir shinobi verdaderamente competentes. De hecho, incluyéndolo a él mismo, solo quedaban poco más de media docena de shinobi de rango S, y solo un puñado de clanes se mantuvieron totalmente leales a la aldea en lugar de a sus propios intereses. Hasta ahora, había confiado en la fortuna del clan Uzumaki y en su propia riqueza personal, así como en la de Jiraiya, para mitigar el desastre actual de la aldea, aunque prácticamente se había visto obligado a coaccionar a Jiraiya, ya que el viejo tonto se negaba rotundamente a gastar su fortuna personal para arreglar sus propios errores. Algunos clanes, por supuesto, habían ofrecido su ayuda. Otros, como el clan Uchiha, no tanto. Esto no se debía necesariamente a que Sasuke no quisiera, aunque no lo hacía, y de hecho parecía disfrutar abiertamente de las desgracias de Konoha, pero incluso si hubiera querido, Minato no podría aprovecharla. Itachi seguía siendo el líder del clan y quien controlaba los fondos. Siendo sinceros, Minato ni siquiera estaba del todo seguro de por qué Itachi seguía dándole a Sasuke una asignación mensual, la cuestión era que no pidió ayuda. Por supuesto, Minato podría obligarlo legalmente a entregar la fortuna del clan como heredero legal de Itachi y todo eso, pero si lo hiciera, el resto de los clanes podrían afirmar que sentaba un precedente peligroso y rebelarse contra él, algo que no podía permitirse en ese momento y, honestamente, no quería. Pero volviendo al tema del dinero.
Ahora mismo, la única posibilidad real que tenían de ganar lo suficiente para salvar la aldea era ganar el torneo que la aldea del manantial oculto organizaba para fomentar las relaciones diplomáticas con el Imperio del Sol Naciente. De hecho, el Imperio había aceptado patrocinar el evento, lo que generó mucha especulación sobre el motivo. Siendo sincero, Minato no estaba del todo seguro de cuánto dinero había invertido el Imperio en el torneo, pero a juzgar por el premio acumulado de casi 2.000 millones de rios para los primeros puestos, supuso que habían aportado una cantidad más que significativa. Dudaba mucho que Koyuki tuviera la capacidad económica para cubrir tales gastos. Y ahora que lo pensaba, no estaba del todo seguro de cómo había logrado contactar con los altos funcionarios del Imperio, quienes, según se decía, eran bastante solitarios. Sin embargo, corrían rumores de que había utilizado la casa mercante del Loto Blanco para tal fin. Esto tenía sentido, considerando que se trataba de una casa de gran poder e influencia en todo el continente elemental. Al menos, habían alcanzado ese estatus en los últimos años. En realidad, se habían formado más allá de la Gran Muralla y fueron los primeros en demostrar que la Gran Barrera era poco más que un desperdicio de piedra, pues ya no era capaz de mantener alejados a los seres que vivían más allá de ella. En cuanto al motivo de su cruce, lo hicieron para comerciar y, sobre todo, para anunciar el comienzo de una nueva era, la Era del Sol Naciente. Siendo sincero, no estaba del todo seguro de si se refería a una persona, un lugar o algún ideal que seguían, y no le importaba demasiado. Pero a pesar de todo, los mercaderes habían traído la noticia de que el mundo entero más allá del muro, hasta la última nación, se había unificado bajo el estandarte del Sol Naciente, levantándose como el Imperio del Sol Naciente, algo completamente inaudito, ya que nunca se había logrado algo igual en la historia registrada. Lo más aterrador del asunto fue el rumor de que el Emperador del Sol Naciente había logrado unir a todos los reinos bajo su estandarte después de sobrevivir a la guerra más brutal de todas, ganando aliados a través de su carisma y aplastando a sus enemigos con una brutalidad que, honestamente, le dio pesadillas a Minato cuando escuchó algunas de las historias más sombrías de las llamadas guerras de unificación. Aún así, el hombre se había ganado el apoyo de hombres y mujeres por igual, quienes habían decidido seguirlo hasta el abismo. Gracias a ese hombre y a su poder incomparable, por primera vez en la historia, el mundo más allá del muro había dejado de sufrir la guerra constante. Todos vivían en paz, y los niños podían ser simplemente niños sin el temor de morir jóvenes en un conflicto interminable. Pensar que tal hombre existía simplemente hizo que Minato se estremeciera. Una vez más, tuvo que dejar ese pensamiento de lado y concentrarse en lo verdaderamente urgente. Ganar el torneo y salvar la aldea, y quizás, con un poco de suerte, descubrir qué había sido de su hijo al otro lado del muro ahora que la guerra había terminado. Minato, ha sucedido algo maravilloso. Naruto tiene otro hijo. Gritó Kushina mientras irrumpía en la oficina, agarrando a Minato y haciéndolo girar. Las explicaciones no le importaban en ese momento. Simplemente estaba feliz porque había confirmado lo que Sasuke les había dicho, que el tapiz sí registraba el chakra de cada miembro de la familia, y hoy había visto con sus propios ojos cómo se formaba una nueva línea bajo el nombre de su hijo. Eso significaba dos cosas. El tapiz funcionaba y su cuarto nieto por fin había nacido. Minato, por otro lado, simplemente tuvo que hacer la única pregunta que le vino a la mente en ese momento. ¿Qué? Capítulo 6. Un presente lleno de luz, Imperio del Sol Naciente, ciudad capital de Parma, al mismo tiempo que Minato y el continente Shinobi en su conjunto se preparaban para lo que sería el mayor choque cultural al que se habían enfrentado en su historia, el aún joven emperador del Sol Naciente se encontraba en un estado emocional bastante complicado. Su cuarto hijo nacía, el 10 de octubre, un día que odiaba más que cualquier otro en el calendario. Tanto, que una vez intentó borrarlo del registro por completo, pero se detuvo porque resultó ser increíblemente complicado y acarreaba consecuencias que, francamente, prefería no afrontar. Reorganizar el año en solo 11 meses era la menor de ellas. Y hoy, en su 25º cumpleaños, su mente estaba en conflicto. Aunque estaba increíblemente triste por la historia de este día, se sentía a la vez lleno de alegría, pues hoy la familia que había elegido había crecido con un miembro. Aún así, no podía salir de su habitación. Vería al niño en cuanto se lo trajeran, pues a pesar de todo, este día aún le dolía profundamente. ¡Papá! Con ese grito, el emperador del sol tuvo que levantarse de la cama donde había estado reclinado, solo para que un misil rubio lo derribara. Poco después, sintió que la pequeña cosita de azúcar comenzaba a rebotar en su pecho, hablando como si estuviera bajo los efectos del azúcar. Ya nació mi hermanito.
¿Puedo ponerle nombre? ¿Crees que a este le gustan las espadas? Esas y muchas más preguntas salieron de la boca de su hermoso rayo de sol, quien no le daba ni un segundo para responder. Sin embargo, logró atraparla, tomándola por la cintura y apartándola para poder incorporarse. Ni siquiera 2 segundos después, el pequeño torbellino dorado ya estaba en su regazo, brincando de nuevo, completamente emocionado ante la idea de convertirse en su hermana mayor una vez más. Solo esperaba que esta vez realmente fuera un niño. Amaba a sus hermanitas, pero bueno, no eran como ella. Eran demasiado refinadas y no disfrutaban de los juegos bruscos que a ella le encantaban. ¿Por qué siempre te lanzas de cabeza contra mi pecho, Mordred? Preguntó el emperador mientras se frotaba la zona de impacto. No era que doliera de verdad, pero, bueno, su hija tenía la cabeza muy dura. Porque me encanta abrazarte, y a ti te encanta que sea una niña feliz, dijo la pequeña con una sonrisa de oreja a oreja, mirando a su padre con esa mirada que solo los niños pueden dar, la que te dice que estás siendo increíblemente estúpido por no entender algo tan simple. Ante esa respuesta, tan simple como inocente, el emperador no pudo evitar soltar una risita. Se recostó en la cama y su hija se dejó caer a su lado, usando su brazo como almohada personal. ¿Crees que puedo enseñarle a montar a caballo? Preguntó Mordred. Deseaba muchísimo tener un hermanito con quien jugar. Lo pensaré, sabía que la respuesta sería no, pero no iba a decirlo. Simplemente no tenía el coraje ni la determinación para luchar contra las malditas miradas de cachorrito que la chica le lanzaría hasta que se doblegara por completo. Quizás sus esposas tenían razón y él era demasiado permisivo con sus hijas. Al final, no importaba. Había forjado este imperio para sus hijos, para que nunca tuvieran que preguntarse si eran amados por su padre, para que no tuvieran que soportar el frío ni el hambre. Para él, eso era lo más importante del mundo. Que sus hijos e hijas pudieran tener la vida que él nunca pudo tener. Y con las mismas armas que abatieron a dioses y hombres por igual, protegería el futuro venidero, aunque tuviera que condenar su propia alma para hacerlo. Al día siguiente, Palacio de Gobierno, tan pronto como salió el sol el 11 de octubre, el joven emperador se dirigió a su despacho. Aún no sabía qué sentir respecto a su cumpleaños, pero afortunadamente había logrado convencer a todos de celebrar el nacimiento del joven príncipe en lugar del suyo. Esto solo avivó las celebraciones, pues el imperio ya tenía a su primer príncipe. Estaba más que convencido de que Zeref lo mataría en cuanto llegara a la oficina. De hecho, en cuanto cruzó el umbral de su estudio, su fiel mano derecha y mejor amigo en este mundo ya lo esperaba con la pila de documentos que había revisado y preaprobado, y probablemente con buena parte del trabajo que Naruto había estado evitando activamente durante la última semana. Por suerte, Zeref era, como había dicho, su mejor amigo en el mundo, prácticamente su único hermano de verdad, y sabía que las semanas previas al cumpleaños de Naruto y los días posteriores fueron particularmente difíciles para él. No lo regañó por eludir sus obligaciones durante esos días. Así que esta vez nació un sobrino, ¿eh? Era una muestra de la confianza que había entre ellos que Zeref ni siquiera se molestara en saludarlo, sino que simplemente hiciera la pregunta más directa posible. Supongo que Lucifer ganó la quiniela esta vez, ¿quién habría pensado que por fin nacería un príncipe? Añadió, negando con la cabeza. Sinceramente, no se lo esperaba. Como muchos otros, había empezado a pensar que su mejor amigo era simplemente incapaz de tener hijos varones. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que 3 bebés de 3 esposas diferentes fueran niñas? Que Dios se apiade de nuestras almas, comentó el emperador, sin poder evitar un escalofrío al pensar en el idiota esquizofrénico del rey demonio ganando la apuesta. Era una señal de lo acostumbrado que estaba a la estupidez de aquel hombre que no le molestara en lo más mínimo haber apostado por el sexo de su cuarto hijo. En fin, podemos celebrar a tu primer hijo más tarde, Naruto. Ahora, tenemos trabajo que hacer, dijo Zeref, buscando uno en particular entre la pila de papeles. Cuando lo encontró, se lo entregó a su amigo, quien simplemente lo miró con una expresión que decía, ¿qué estoy mirando exactamente? Lo que hizo que Zeref pusiera los ojos en blanco. Seguía sin entender por qué demonios Naruto llevaba esa maldita venda sobre los ojos todo el tiempo, sabiendo no solo que no sabía leer braille, sino que era literalmente incapaz de hacer su trabajo con ella puesta. Es la lista que pediste. Las preliminares que realizaremos para elegir quién luchará en el gran torneo, le dijo Zeref secamente. Esto obligó a Naruto a levantarse ligeramente la venda de los ojos para verlo. A decir verdad, no había prestado mucha atención cuando aceptó patrocinar el torneo que Koyuki había propuesto para establecer relaciones diplomáticas con su imperio.
Incluso ahora, no estaba del todo seguro de por qué demonios había accedido a establecer esas relaciones, considerando cuánto detestaba a las naciones elementales. Pero los compromisos ya estaban hechos y, bueno, una parte de él la extrañaba bastante y quería ver qué había sido de ella después de casi 10 años desde la última vez que se vieron. Estaba seguro de que, a pesar del paso del tiempo, seguía siendo una mujer increíblemente hermosa. Los reyes del cielo se han apuntado, murmuró Naruto, parpadeando un par de veces para asegurarse de haber leído bien. Uno pensaría que sus amigos más cercanos, después de Zeref, no estarían interesados en luchar contra seres tan débiles como los shinobi. Bueno, la mayoría. Lucifer era un idiota y sin duda aprovecharía la oportunidad para ser una molestia para los shinobi de Konoha. Ese pensamiento le dibujó una sonrisa. Sí, tal vez debería dejar que el idiota esquizofrénico se desahogara un poco con sus antiguos compatriotas. Fueron los primeros que intentaron inscribirse, rayos. Deberías haber visto la pelea campal que armaron solo para ver quién ponía a Rogle en silla de ruedas, dijo Zeref, temblando visiblemente. No había sido una pelea bonita, maldita sea. Habían destrozado buena parte del auditorio hasta que finalmente decidieron dejarlo al azar. No me pagan lo suficiente para lidiar con esa situación. ¿Siquiera te pago? Preguntó Naruto, honestamente sin recordar si su mejor amigo siquiera tenía un salario para empezar. ¿Quieres la verdad o seguimos siendo amigos? Respondió Zeref secamente. Poco después, ambos se echaron a reír. Después de todo, ambos sabían que, aunque Zeref tenía el mejor sueldo del mundo, ninguna cantidad era suficiente para soportar la mayor parte de lo que ocurría entre los reyes del cielo y sus constantes luchas por ver quién era el segundo más fuerte del mundo. No ayudaba que Lucifer formara parte del grupo y se hubiera propuesto ser la mayor molestia del mundo. Hablando en serio, tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Zeref, volviendo a un tono profesional, ganándose un gruñido de Naruto. Fin del capítulo 7. Choque de mundos. El invierno en la Tierra de la Primavera no era nada nuevo para sus habitantes, un fenómeno natural considerando que hasta hace poco más de 10 años, este lugar era conocido como la Tierra de la Nieve. La cuestión era que ahora mismo, como ocurría cada año, la gran maquinaria que mantenía el agradable clima primaveral necesitaba un poco de descanso para funcionar durante el resto del año. Así, la nieve volvió a cubrir el paisaje. Afortunadamente, gracias a ciertos factores, el clima ya no era un invierno glacial, sino un agradable frío invernal. Lo suficientemente frío para la nieve, pero no lo suficiente como para hacer imposible un paseo dejando de lado el clima. Koyuki Kazahana, la gobernante de la Tierra de la Primavera, se encontraba actualmente sobre los tablones medio congelados del muelle principal del país, sintiéndose más preocupada que nunca en su relativamente joven vida. O más bien, estaba asustada como el infierno e increíblemente nerviosa. Dada la situación a la que se enfrentaban, era natural. Después de todo, le habían informado que el emperador llegaría pronto junto con los guerreros del imperio, y no pudo evitar sentirse realmente ansiosa ante la idea de encontrarse con el hombre que, según los rumores, había unificado los 400 reinos más allá del muro bajo un solo estandarte en tan solo 5 años. Por eso, no podía mantener la mirada fija en el horizonte. En cambio, miraba a todas partes con una inquietud que no sentía desde que seguía escondida, huyendo de un punto del mapa a otro para evitar que Tsukio la matara. Solo que ahora no esperaba a que alguien apareciera y la apuñalara hasta la muerte. Buscaba la más mínima señal del barco que traería al hombre más poderoso del mundo. Mil y una preguntas le rondaban la cabeza. ¿Cómo debía saludar a una figura como el emperador? ¿Debía evitar decir algo para no ofenderlo? ¿Qué clase de persona era? Estas eran solo algunas de las muchas preguntas que cruzaban su mente, todo porque el emperador era un completo desconocido, alguien que había surgido de la nada como un sol naciente, abatiendo dioses y leyendas consideradas insuperables, y alcanzando la cima del mundo con tan solo 20 años. Entonces, sí, ¿cómo demonios se suponía que iba a mirar directamente a los ojos a alguien que había logrado tanto a tan temprana edad? Sobre todo cuando ni siquiera podía formarse una imagen mental clara del hombre, del que solo sabía que tenía el pelo oscuro y carmesí. Por supuesto, el enviado imperial les había asegurado que, si bien a primera vista resultaba aterrador, no tenían motivos para preocuparse a menos que tuvieran intención de tocarlo. Al parecer, no le gustaba que lo abrazaran desconocidos. Esto, sin duda, no había aliviado las preocupaciones del joven Daimyo. Más bien, todo lo contrario.
Por esa razón, le había pedido más detalles sobre el hombre, y la joven lo había descrito como alguien alto y robusto, increíblemente amable con quienes realmente le importaban. Un hombre que había sobrevivido a más de 1000 batallas y alguien increíblemente atractivo. En su opinión, que admitió abiertamente que era un poco parcial, era un hombre atractivo, aunque también confesó que tenía pésimo gusto para la ropa. Pero incluso con ese sentido de la moda más que cuestionable, de alguna manera logró parecer increíblemente intimidante. Por su forma de hablar, Koyuki se dio cuenta enseguida de que la mujer estaba perdidamente enamorada del emperador, aunque eso no era de extrañar. Naturalmente, para alguien que había logrado tanto, era de esperar que cautivara a las mujeres donde quiera que fuera. Sin embargo, había algo más en la mente de las 3 mujeres en ese momento. En realidad, las 3 miraban a la joven enamorada con expresiones que iban del desconcierto a la preocupación manifiesta, pero ninguna quería hacer la pregunta que tenía en la punta de la lengua por miedo a ofenderla. La joven, que se había presentado como Shiori Todoroki, era, bueno, digamos que era imposible que pasara desapercibida. Destacaba como un dedo. Claro que, en la mayoría de las naciones elementales, no llamaría tanto la atención, pero aquí y ahora, la joven de 23 años era increíblemente llamativa. Parecía completamente despreocupada a pesar de que, lógicamente, debería estar muriéndose de hipotermia. La joven no estaba vestida para el invierno, todo lo contrario. Mientras Tsunade, Koyuki y Shizune llevaban abrigos gruesos para soportar el viento gélido, la mujer de cabello bicolor azulado solo llevaba una falda azul marino con leggings oscuros, zapatos blancos y, lo más desconcertante de todo, una chaqueta vaquera abierta. Esto revelaba que debajo solo llevaba una blusa negra que dejaba ver un abdomen plano y tonificado, junto con un busto bastante generoso para su esbelta figura. El punto era que la chica estaba vestida como si el maldito frío no la afectara en absoluto. De hecho, incluso parecía disfrutar del viento cortante golpeando su piel. Precisamente por eso, ninguna de las 3 mujeres había podido apartar la vista de ella desde que llegó al puerto a esperar al emperador. Finalmente, después de un rato, Shizune no pudo contenerse y simplemente formuló la pregunta que ninguna de ellas se atrevió a formular. ¿Cómo puedes vestirte así con este tiempo? Por supuesto, en cuanto la pregunta salió de su boca, la pelinegra se arrepintió, sobre todo cuando Tsunade la fulminó con la mirada por preguntar algo tan grosero. Por suerte, Shiori no se ofendió. En cambio, simplemente esbozó una leve sonrisa y se giró para mirarla directamente con sus cautivadores ojos azul y hielo, mientras se acomodaba un mechón de su cabello blanco detrás de la oreja. Es una herencia de mis padres, les dijo con una pequeña sonrisa. Y maldita sea, la chica era simple e indiscutiblemente hermosa. Incluso esa simple acción hizo que Tsunade quisiera besarla en ese mismo momento, y ella era perfectamente heterosexual. Mi padre era un gran usuario de fuego y mi madre de hielo. Yo soy la combinación perfecta de ambos, como pueden ver, dijo, señalando su hermosa cabellera larga, mitad pelirroja, mitad blanca. El emperador incluso me llama belleza única. Ninguna de las 3 mujeres estaba completamente segura de cómo era posible que una mujer naciera con tales capacidades, incluso siendo Tsunade la mejor médica de las naciones elementales. Pero ciertamente podían estar de acuerdo en que ella era, sin lugar a dudas, una belleza única en todo el mundo. Espera, ¿así te llama el emperador? ¿No se supone que está, ya sabes, casado? Preguntó Tsunade, sinceramente confundida. Claro, no era raro que un emperador tuviera amantes, pero, uno pensaría que sería más discreto. Oh, sí, soy su 4ª esposa, dijo Shiori con la misma sonrisa encantadora de antes. Por un instante, creyó oír el sonido de cristales rompiéndose detrás de ella. Supuso que alguien simplemente había roto el hielo y nunca imaginó que acababa de romperles el corazón a muchos de los guardias que la respaldaban. Tal actitud, por supuesto, hizo que tanto Koyuki como Shizune se miraran como si se estuvieran preguntando lo mismo al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser tan linda? Oh, ya están llegando y casi como si el evento hubiera sido programado, lo cual, sinceramente, era muy probable ahora que lo pensaban, el sonido de los motores comenzó a llegar a sus oídos. Poco después, tuvieron que alzar la vista al cielo, pues era evidente que lo que oían no provenía del mar que tenían delante, sino del cielo mismo. En el momento en que las 3 mujeres nacidas en el continente elemental vieron a la rugiente bestia de metal acercándose, no pudieron evitar que sus bocas se abrieran tanto que Shiori tuvo que cerrarlas para evitar que su saliva se congelara. Después de todo, no era bueno para la diplomacia que tus anfitriones murieran frente a ti. En cuanto a lo que los había dejado completamente sin palabras, era una gigantesca máquina voladora.
Una que actualmente flotaba a varios cientos de metros sobre ellos, sostenida en el aire por no menos de 6 motores antigravedad cuyos rugidos desgarraban el aire y que, estaban seguros, llegarían hasta el palacio. Damas, este es el orgullo de la flota de defensa del Imperio. El Helicarrier, nuestra base móvil de operaciones e inteligencia, les informó Shiori en un tono sensual y atractivo sin siquiera intentarlo. Y, dioses. ¿Cómo podía ser tan linda la chica incluso presentando una máquina de guerra espantosa, superior a todo lo que la nación Shinobi había visto en su historia? Claro, para ella, esto era normal. Aunque el Helicarrier era, como decía, el orgullo de la flota imperial, no era el único. De hecho, este era el pequeño, usado solo para viajes largos donde no podían permitirse malgastar muchos recursos, o cuando Naruto quería presumir. Seguía quejándose de que no le permitieran usar los grandes para esto, pero Zeref insistía en que si el modelo de 6 motores era suficiente para causar infartos, el de 16 los mandaría directamente al infierno. Después de todo, el pequeño era conocido por tener suficiente potencia de fuego para borrar del mapa a un país del tamaño de Rusia, y, maldita sea, ojalá no lo supiera. De hecho, envidiaba profundamente a Koyuki en ese momento, pues Koyuki desconocía por completo que el transporte personal de su esposo tuviera suficiente potencia para arrasar al menos un par de países de las naciones elementales antes de tener que reabastecerse. Aunque, bueno, había cumplido a la perfección el propósito para el que Naruto lo había traído: intimidar e impresionar a sus anfitriones. Pronto, la enorme base móvil comenzó a descender lentamente, aterrizando con sorprendente suavidad sobre la superficie del mar del país de la primavera, causando apenas una pequeña ondulación, lo que solo hizo que Koyuki mirara aún más atónita la embarcación, cuya precisión era tal que no rompía por completo la tensión superficial del agua. En sus 33 años de vida, nunca había visto nada capaz de volar y flotar a la vez. Sin embargo, no tuvo tiempo de preguntarse cómo era técnicamente viable, pues pronto el estruendoso sonido de una puerta metálica al abrirse la interrumpió por completo. Era un sonido tan mecánico y siniestro que la hizo querer esconderse tras la primera roca gigante que encontrara. Pronto descubrió que el sonido provenía del propio Helicarrier que, en cuanto se abrió completamente, permitió que un pequeño vehículo de transporte anfibio comenzara a navegar por el mar hacia el pequeño muelle. A juzgar por el número de personas a bordo, claramente era el emperador y el resto de su séquito formado por los 16 combatientes del imperio y, por lo que Shiori les había dicho, el primer ministro del imperio, la esposa principal del emperador y su hija mayor, quien fue fácilmente identificable tan pronto como una figura de poco más de 1 metro de altura se subió a la barandilla y comenzó a saludar alegremente a la mujer de cabello bicolor. Pronto, el vehículo atracó junto al pequeño muelle, y poco después, el grupo comenzó a desembarcar uno a uno. Tsunade los reconoció a todos gracias a las historias que había escuchado de la casa mercante del Loto Blanco. Desde el propio Zeref, el mago oscuro, hasta el rey del infierno, Lucifer estrella de la mañana, quien por alguna razón llevaba una pequeña marioneta de sí mismo en la mano derecha. Sin embargo, todos palidecían en comparación con el último hombre que salió. Alguien que emergió exhibiendo el mayor poder que había sentido en toda su vida. Alguien que, en cuanto puso un pie en el muelle, lo hizo crujir bajo sus pies. Y aún así, los tablones se negaron a ceder, casi como si incluso la madera misma temiera romperse bajo el peso de su poder. No voy a pagar por eso, dijo el hombre de cabello negro y ojos igualmente oscuros, mirando directamente a quien Tsunade había identificado fácilmente como el emperador. La única razón por la que lo dijo fue porque sabía que todo había sido una maldita demostración de poder de su mejor amigo, quien poseía un control milimétrico de su fuerza titánica y solo había roto las tablas para exhibir su poder maldito. Gracias, Lolicón. Arruinaste el ambiente, dijo Lucifer, o mejor dicho, la marioneta que el rey demonio sostenía en su mano, después de que nadie dijera nada durante más de 10 minutos. Porque, en efecto, Zeref había roto la atmósfera que Naruto había pasado literalmente semanas planeando para este momento específico. Daimyo Kazahana, comenzó Shiori, decidida a retomar el rumbo. Permítanme presentarles a mi esposo, su majestad imperial, Qin Shi Huang, emperador del sol naciente. Por supuesto, Shiori podría haberlo presentado por su verdadero nombre, pero ese nombre era exclusivo de entornos familiares e íntimos, y este era un evento formal, por lo que tuvo que usar el nombre que él mismo se había dado cuando ascendió como emperador. Es un honor estar en su presencia, mi señor, dijo Koyuki mientras hacía una profunda reverencia. Después de todo, en la escala jerárquica, ella estaba muy por debajo del emperador.
El honor es todo mío, respondió el emperador sin devolver la reverencia, su tono calmado y sereno, incluso si una gran parte de él quería detonar este continente maldito hasta que no quedara una sola piedra. Sin embargo, en cuanto Koyuki escuchó su voz, no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Su voz le sonaba bastante familiar. De hecho, estaba segura de que conocía esa voz, pero descartó la idea de inmediato. Después de todo, el mundo más allá del muro era inmenso, y era perfectamente posible que hubiera voces similares a las que ella conocía. No sería extraño que, en el pasado, se hubiera encontrado con alguien con un timbre vocal idéntico al del emperador. Dejó de pensarlo y se volvió hacia sus compañeras para hacer las presentaciones correspondientes. Permítanme presentarles a la directora del programa de salud de mi país y amiga personal, Tsunade Senju. Tsunade Senju, comentó el emperador, con la compostura perfecta, aunque, en el fondo, ese nombre le resultaba particularmente irritante. Sinceramente, nunca había esperado ni deseado volver a oírlo. Una doctora tan prominente en este lado del mundo que muchos médicos del imperio desean conocerla, estaba claro que mentía. En realidad, muy pocos médicos querían conocerla, y los pocos que lo hicieron eran idiotas como House, que simplemente querían burlarse de ella por su incapacidad para encontrar curas para enfermedades que el mundo más allá del muro había erradicado muchos años, incluso siglos, antes del surgimiento del imperio. Sin embargo, Tsunade no tenía forma de saberlo, así que simplemente miró al emperador confundida, sin entender cómo la gente del otro lado del muro sabía quién era. Era, literalmente, imposible que la conocieran o que les hablaran de ella, ¿verdad? Gracias, Lolicon. Esto sí que es incómodo, repitió la marioneta de Lucifer. La situación se había vuelto tan incómoda que no había forma de volver a la normalidad. ¿Por qué dejas que se quede con esa maldita marioneta?, preguntó Zeref con un suspiro de cansancio. Siendo sincero, debería haber mantenido la boca cerrada para evitar este lío. Porque sí, respondió Naruto. Le había dado esa marioneta solo para asegurarse de que el imbécil de Lucifer tuviera una forma menos molesta de causar caos que sus actividades habituales, aunque algo le decía que pronto encontraría la manera de convertir esto en un dolor de cabeza aún mayor. No le dio más vueltas y simplemente empezó a caminar hacia el Palacio Imperial. Nunca le habían importado mucho las cortesías básicas. Era el hombre más poderoso del mundo en todos los sentidos. Por lo tanto, podía hacer lo que quisiera sin preocuparse por las consecuencias. Fin del capítulo 8. Preliminares. Al día siguiente, los participantes inscritos para el torneo fueron convocados para las rondas preliminares. Se les indicó que se reunieran en un lugar designado, donde llegaron lo más rápido posible, impulsados por una mezcla de anticipación, nervios y determinación. Después de todo, cada luchador presente tenía sus propias razones, algunas nobles, otras no tanto, para querer ganar el torneo. Llegaron tan temprano como pudieron. Algunos incluso habían acampado afuera del edificio donde se celebrarían las preliminares para asegurarse de no quedar fuera del evento. Una vez dentro, vieron a una mujer de una belleza impactante, con ojos felinos color ámbar y un cabello negro brillante. Poseía una belleza deslumbrante, claramente desconocida para las naciones elementales. Lo que más llamó la atención no fue solo su belleza ni su figura, que ya había despertado la envidia de más de una kunoichi, ni la audacia con la que se comportaba a pesar del frío con su ropa holgada. Más bien, fueron sus orejas de gato negras y las dos colas que se mecían tras ella sin el menor atisbo de vergüenza, dejando meridianamente claro que no era humana. Bueno, me han dicho que tenemos un número récord de asistentes este año, y tengo una siesta programada para cuando termine, así que apresurémonos, dijo. Aunque era sensual por naturaleza y tenía una voz que hacía juego con su apariencia, su tono dejaba claro que lo hacía por obligación, no por decisión propia. Ahora, debido a la gran cantidad de participantes, nos hemos tomado la libertad de dividir el grupo en 8 bloques. Solo los 2 primeros de cada bloque avanzarán al torneo final, explicó con un suspiro de resignación, sabiendo que esto aún le llevaría todo el maldito día y preguntándose, no por primera vez, por qué había aceptado esto. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un pitido empezó a emanar de alguna parte de su cuerpo. Tras disculparse perezosamente por atender la llamada, metió la mano en su generoso escote y sacó un extraño dispositivo que se llevó a la oreja. Ahora no, Shiro-chan, estoy trabajando, fue lo primero que dijo. Ninguno de los participantes tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo, así que hicieron lo lógico. Fingir ignorancia mientras escuchaban atentamente su conversación con quienquiera que estuviera al otro lado. ¿Qué? ¿Cambiaron las reglas? Esto alarmó a muchos.
Apenas se habían adaptado a la normativa vigente, y ahora les decían que las cosas habían cambiado de nuevo. El hecho de que la propia mujer pareciera un poco confundida dejaba claro que o era una excelente actriz o que se trataba de un cambio de última hora del que ella tampoco estaba al tanto. Oh, eso tiene sentido, considerando todo lo demás, todos los presentes estaban ansiosos por saber qué reglas habían cambiado, especialmente porque la mujer parecía haberse relajado un poco. Está bien, terminaré esto rápido. Te amo dicho esto, la mujer volvió a guardar el extraño dispositivo en su escote y comenzó de nuevo. Bien, un cambio de última hora. Debido a la gran cantidad de participantes, se ha establecido un límite de 10 minutos para cada combate. Si no hay un ganador claro, ambos concursantes quedan eliminados. Parecía disfrutar realmente viendo sus expresiones de irritación e indignación en el momento en que pronunció esas exactas palabras. Poco después de la revelación, comenzaron a surgir protestas, algunas más vocales, otras más agresivas físicamente, todas igualmente indignadas por lo que consideraban una nueva norma absolutamente injusta. Sin embargo, una breve mirada de los ojos, habitualmente juguetones, de la mujer bastó para silenciarlos por completo, casi como si pudiera arrancarles el alma con una sola mirada. Si era cierto que provenía del imperio, esa posibilidad era demasiado real para su gusto. El mero pensamiento de que ella provenía de más allá del muro, combinado con su mirada intimidante, fue suficiente para callarlos, hacerlos palidecer e incluso hacer que algunos de los menos valientes dieran un paso atrás. En fin, volviendo a lo que decía. Si bien las armas y los jutsus estarán permitidos en el torneo final, están prohibidos en las preliminares. Claro, no hay una regla explícita contra matar, pero como esto se transmite en vivo, una vez más, antes de que pudiera continuar, el mismo sonido que antes la hizo sacar el extraño dispositivo de su escote una vez más. ¿Sí? Ah, así que solo se transmite el torneo principal. ¿Y para qué sirven las cámaras? Esta vez, la mujer pasó casi 10 minutos hablando por el extraño dispositivo antes de dejarlo a un lado, esta vez sin volver a colocarlo en su escote, probablemente asumiendo que volverían a llamar pronto. Está bien, resulta que no hay razón para evitar matar, así que siéntanse libres de asesinarse unos a otros si quieren. Realmente no me importa. Una gota de sudor colectivo recorrió la multitud al oírla hablar con tanta indiferencia. Ahora bien, si tu oponente se rinde, se cae de la plataforma, si sus heridas son demasiado graves para continuar o si lo pillan haciendo trampa, queda fuera. Fin de la historia, y créeme, hay más cámaras aquí que en el Palacio Real. El emperador es un idiota paranoico que instaló 10 cámaras de ultra alta definición por metro cuadrado. Muchos no estaban seguros de cómo sentirse al respecto, ligeramente preocupados por cómo evitar molestar a un hombre lo suficientemente paranoico como para cubrir su casa con cámaras de vigilancia. Y por alguna razón que nadie entendió, o quizás simplemente todos optaron por ignorarla, la chica parecía poner especial énfasis en mirar directamente a los participantes de Konoha cuando mencionó la descalificación por hacer trampa. Esto afectó a todos menos a Sasuke, quien simplemente la miró con su mejor expresión de ¿podemos empezar las peleas de una vez? No quiero pasar mucho tiempo con estos idiotas. La mujer de cabello negro respondió a esa mirada con una sonrisa. Después de todo, era la misma mirada que su amado tenía durante las tediosas reuniones con sus asesores. Bien, los llamaremos para sus bloques por orden de inscripción. Como dije, solo los 2 finalistas de cada bloque avanzarán al torneo final. Una vez finalizadas las preliminares, les asignaremos un número a cada uno y sortearemos quién luchará contra los guerreros del Imperio del Sol. Con eso, terminó su explicación con cierta emoción. Después de todo, la idea de ver a algunos de ellos destruidos por los 15 reyes del cielo le producía euforia. ¿Alguna pregunta? Preguntó con una sonrisa felina, escaneando a la multitud. Naturalmente, muchos levantaron la mano para indicar que tenían preguntas, pero ella ni siquiera se molestó en mirarlas. Al fin y al cabo, solo preguntaba por protocolo, no porque le importara si tenían alguna duda. A decir verdad, ni siquiera se suponía que debía hacer esto. Era una de las 30 reinas del imperio, pero la anfitriona habitual tuvo una emergencia de última hora y no pudo asistir a las preliminares, así que se ofreció a supervisar todo, ya que, sinceramente, no tenía nada mejor que hacer. Al final, el número de participantes fue mayor de lo que la reina esperaba para una población tan pequeña. Había alrededor de 300 participantes, más o menos, ya que ni siquiera los había contado. Y, francamente, no era su trabajo llevar registros en este continente, que no tenía nada que ver con el imperio, salvo ser la cuna de su emperador.
Volviendo al tema en cuestión, debido a la gran cantidad de participantes, la delegación de Konoha lo pasó realmente mal. No solo fueron el hazmerreír de los jueces y de todos los bloques de luchadores, sino que los 4 hijos del Hokage quedaron prácticamente eliminados, y Kushina ya sabía que Sasuke disfrutaría burlándose de ellos durante meses, quizás incluso años. Irónicamente, Sasuke hizo exactamente eso, lo que resultó en que el personal del albergue donde se alojaban lo tratara mucho mejor, especialmente después de que confirmó que él y Naruto no solo eran mejores amigos, sino prácticamente hermanos. En contraste, el resto del grupo de Konoha fue tratado como leprosos. Les cortaron el agua y la electricidad, y les cobraron precios exorbitantes, haciéndolos sentir víctimas de una profunda injusticia. Después de todo, ninguno de ellos sentía haber hecho nada para merecer tal trato. Y no fue solo en el hostal. Los restaurantes les negaron el servicio, y los pocos que finalmente aceptaron atenderlos cobraron el triple del precio normal por sus platos, alegando que era un impuesto de estupidez o cualquier otra tarifa ridícula que se les ocurriera. Desafortunadamente, no pudieron hacer mucho para intentar salir del atolladero en el que se encontraban, pues circulaban rumores de que no uno ni dos, sino los 15 afamados reyes del cielo del imperio vagaban por la pequeña ciudad. Por supuesto, Konoha dudaba que los 15 miembros de la élite del imperio deambularan como turistas comunes, pero habían confirmado el avistamiento del hermano menor del emperador, Zereth Ragnell, el mago oscuro. Él los había encontrado, no al revés, cuando Sakura buscaba pelea en el onsen de la aldea, exigiendo que la dejaran entrar. Y en cuanto apareció, restableció el orden. Exigió que Sakura pagara el precio que cobraban los lugareños o se marchara, pues no tenía intención de hacer nada por ella ni por nadie de Konoha, pues se habían ganado el resentimiento de la gente. Añadió que, con suerte, la gente podría acabar olvidando. Naturalmente, Sakura estaba particularmente aterrorizada por la presencia del mago oscuro y huyó del lugar tan lejos y rápido como pudo. Cuando finalmente la encontraron y les contó exactamente lo que había dicho, fue como una bofetada directa para la pareja Namikaze. Después de todo, aunque no eran exactamente las mismas palabras, eran similares a lo que el tercer Hokage le había dicho a Naruto más de una vez. Pensar en eso los entristecía aún más de lo habitual cada vez que recordaban a su hijo. Pensar en lo que tuvo que soportar y sufrir solo sin volverse loco solo los hacía sentir cada vez peor consigo mismos, cargando con el peso creciente de la peor decisión de sus vidas: dejar a su hijo atrás. Pero volviendo al tema original de las preliminares. Si bien Konoha no había tenido precisamente la mejor suerte, lo cierto era que habían demostrado ser una de las aldeas shinobi más poderosas de todas, aún contando con los mejores ninjas de toda la nación elemental. Porque, a pesar de estar divididos en bloques, se aseguraron la mayoría de las 16 plazas del torneo, lo que, en otras circunstancias, habría sido motivo de orgullo. Con Tsume, Neji, Kushina, Kakashi, Maru, Lee y Sasuke, el torneo contó con un total de 7 luchadores de la aldea, aunque Sasuke pensó que esa cifra era demasiado alta. Curiosamente, quienes llegaron a la final fueron aquellos que, de una forma u otra, habían marcado la vida de su hermano. Estaba seguro de que no podía ser una mera coincidencia. Después de todo, las hermanas Hyuga y los hermanos Namikaze habían sido completamente diezmados en las primeras rondas por participantes que Sasuke estaba seguro de que no eran del continente shinobi. No tenía sentido que hubiera tantos shinobis de alto nivel de las naciones elementales, y estaba convencido de que no eran más que plantas. Al menos en general. Neji había eliminado a Hinata en la primera ronda, lo cual, francamente, había sido lo mejor. Hanabi, por su parte, había sido derrotada por la bestia que era Lee, y Sasuke no pudo evitar hacer una mueca porque Lee era un auténtico bruto que lo daba todo, completamente indiferente a que Hanabi fuera una compañera kunoichi de la hoja. Maru, en realidad, había tenido suerte. Tanto Hashirama como Menma habían sido eliminados por Sarutobi, algo que Sasuke disfrutó enormemente. Odiaba a esos dos idiotas por parecerse demasiado al hermano que Konoha le había robado. En cuanto a Mito y Shio, ambas hermanas habían sido noqueadas por una kunoichi que le gustaba mucho a Sasuke. Una chica de la aldea Nadeshiko llamada Shizuka. No era una atracción física. Simplemente le gustaba porque había sido la primera en demostrarle a Menma que él no era más que una sombra del verdadero prodigio entre los Namikaze. Lo cual era completamente injusto. Naruto no era un Namikaze. Era su hermano, un Uchiha de crianza, porque sus padres habían decidido amarlo.
Pero volviendo a Shizuka, fue hace unos 6 años cuando ella y su guardaespaldas, una mujer llamada Tokiwa, llegaron a la aldea para que Jiraiya pudiera cumplir una promesa que le había hecho a la aldea Nadeshiko. Como resultado, Shizuka retó a Menma a una pelea, la cual perdió estrepitosamente. Había sido una de las escenas más satisfactorias para el último Uchiha de Konoha. Ver a la versión económica de su hermano derrotado por una mujer increíblemente hermosa era simplemente uno de sus recuerdos más preciados, tanto que intentó crear un jutsu basado en esa emoción. Aún estaba en desarrollo, pero ya tenía un nombre para él: Patronus. Pero se perdía en recuerdos agradables. La cuestión era que, tras derrotar al Namikaze, Shizuka, con desdén y autoridad, había exigido luchar contra el verdadero prodigio Namikaze. Y aunque el entrenamiento que el Sannin le había dado a su hermano era, Sasuke ni siquiera tenía palabras para describirlo, técnicamente lo había entrenado, lo que le habría permitido a Naruto cumplir la promesa que Jiraiya le había hecho a la aldea de las Kunoichi. Sin embargo, como Naruto no estaba en la aldea, y Sasuke estaba seguro de que habría aprovechado la oportunidad de irse con Shizuka sin dudarlo, Minato tuvo que pagar una dura pena por incumplimiento de contrato. Esto, de hecho, dejó a la aldea en una situación aún más precaria. ¿Quién habría pensado que romper un contrato matrimonial de 40 años saldría tan caro? Y sí, cuando Kushina descubrió que Jiraiya prácticamente le había prometido matrimonio a uno de sus hijos sin pedírselo, casi mató al idiota de pelo blanco, aunque, para cuando hizo la promesa, Minato aún era un niño. Después de todo, la promesa se había hecho mucho antes de que fuera maestro de Minato, y la verdad era que, a menos que fuera clarividente, no habría podido ver que esa promesa volvería a atormentarlo. Además, después de 40 años, olvidarla era natural. Incluso Sasuke olvidaba cosas de vez en cuando. Era la naturaleza humana. En fin, volviendo al tema de los preliminares. Prácticamente todos en la familia Namikaze le guardaban rencor a Shizuka, y ahora, tras su aplastante derrota, no cabía duda de que el odio solo se haría más fuerte. A Naruto probablemente le habría gustado la mujer. O quizás habrían intentado matarse. Es difícil saberlo sin que se conocieran. Prácticamente la mitad de los participantes son de nuestra aldea, dijo Kakashi con una sonrisa orgullosa en su único ojo visible. Quizás se debía a que casi la mitad de los luchadores de la nación elemental eran de Konoha, o quizás a que él mismo era uno de los representantes. Es difícil saberlo con el espantapájaros. Es una pena que algunos no hayan superado las preliminares. Sí, orgullo, sin duda. Ese último comentario hizo que la mano de Sasuke, que crepitaba con Chidori, le picara con el deseo de apuñalarlo directamente en la garganta. Aún así, me preocupa que no sepamos contra quién lucharemos en la primera ronda, dijo Shikamaru, siempre pragmático, devolviéndolos a la realidad. No nos enfrentamos a gente de las naciones elementales, nos enfrentamos al imperio, y solo conocemos rumores. Diablos. Ni siquiera sabemos quiénes son los luchadores. Cierto, dijo Hashirama, el menor y aparentemente el más tonto de los hermanos Namikaze, desestimando las preocupaciones del genio de Nara. Pero mientras mi madre esté en el torneo, ganará sin duda. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que burlarse de ti era realmente gracioso. Ahora es simplemente triste, dijo Maru sin siquiera molestarse en ser sarcástico. Incluso ignorando que tu madre depende mucho de los sellos, no estamos luchando contra nadie de las naciones elementales. Estamos hablando de imperiales, posiblemente veteranos de las guerras de unificación. Y, francamente, dudo que alguno de nosotros tenga alguna posibilidad contra ellos. Muchos no estaban seguros de cómo sentirse al respecto y estaban ligeramente preocupados por cómo evitar enojar a un hombre lo suficientemente paranoico como para cubrir su casa con cámaras de vigilancia. Por alguna razón que nadie entendió, o quizás simplemente todos optaron por ignorarla, la chica parecía poner especial énfasis en mirar directamente a los participantes de Konoha cuando mencionó la descalificación por hacer trampa. Esto afectó a todos menos a Sasuke, quien simplemente la miró con su mejor expresión de ¿podemos empezar las peleas de una vez? No quiero pasar mucho tiempo con estos idiotas. La mujer de cabello negro respondió a esa mirada con una sonrisa. Después de todo, era la misma mirada que su amado tenía durante las tediosas reuniones con sus asesores. Bien, los llamaremos para sus bloques por orden de inscripción. Como dije, solo los 2 finalistas de cada bloque avanzarán al torneo final. Una vez finalizadas las preliminares, les asignaremos un número a cada uno y sortearemos quién luchará contra los guerreros del Imperio del Sol. Con eso, terminó su explicación con cierta emoción. Después de todo, la idea de ver a algunos de ellos destruidos por los 15 reyes del cielo le producía euforia.
¿Alguna pregunta? Preguntó con una sonrisa felina, escaneando a la multitud. Naturalmente, muchos levantaron la mano para indicar que tenían preguntas, pero ella ni siquiera se molestó en mirarlas. Al fin y al cabo, solo preguntaba por protocolo, no porque le importara si tenían alguna duda. A decir verdad, ni siquiera se suponía que debía hacer esto. Era una de las 30 reinas del imperio, pero la anfitriona habitual tuvo una emergencia de última hora y no pudo asistir a las preliminares, así que se ofreció a supervisar todo, ya que, sinceramente, no tenía nada mejor que hacer. Al final, el número de participantes fue mayor de lo que la reina esperaba para una población tan pequeña. Había alrededor de 300 participantes, más o menos, ya que ni siquiera los había contado. Y, francamente, no era su trabajo llevar registros en este continente, que no tenía nada que ver con el imperio, salvo ser la cuna de su emperador. Volviendo al tema en cuestión, debido a la gran cantidad de participantes, la delegación de Konoha lo pasó realmente mal. No solo fueron el hazmerreír de los jueces y de todos los bloques de luchadores, sino que los 4 hijos del Hokage quedaron prácticamente eliminados, y Kushina ya sabía que Sasuke disfrutaría burlándose de ellos durante meses, quizás incluso años. Preguntó, y por primera vez en muchos años, su voz sonó como si estuviera a punto de quebrarse, sin saber si debía hacer la pregunta que había quedado sin respuesta satisfactoria durante más de 10 años. Todos tenemos derecho a hacer preguntas, recibir las respuestas es harina de otro costal, respondió el emperador quien, afortunadamente, pese a lo tenso que estaba en ese momento, había respondido con calma, dando a entender que, si bien no respondería todo, siempre podría preguntar. ¿Desde cuándo eres tan ambiguo, jefe? Preguntó Mini Lucifer. Ya que logré meterle en su dura cabeza que ser brutalmente directo es completamente descortés, dijo la mujer de cabello dorado y ojos verdes, Artoria Pendragon, si Tsunade recordaba correctamente, quien aparentemente, además de ser la esposa del emperador, también era una especie de institutriz diplomática. Sin mencionar que fue completamente grosero, comentó Zeref, recordando cómo la gran mayoría de las guerras habían comenzado porque Naruto había insultado a alguien de una forma u otra. Aún así, eso no le importó a Tsunade, quien simplemente respiró profundamente antes de finalmente hacer una sola pregunta. Hace 10 años, un chico cruzó el muro que separa tus tierras de las nuestras. ¿Lo conoces? Tiene brillantes ojos azules y suele teñirse el pelo de negro, dijo Tsunade. Estaba tan ansiosa que no pudo mencionar más rasgos distintivos, pues estaba segura de que ese color de ojos sería más común en el imperio, pero necesitaba saberlo. Necesitaba confirmar que Naruto estaba sano y salvo. Ella continuó mirando al emperador, esperando una respuesta. Sin embargo, el hombre permaneció completamente tranquilo, mirando a la marioneta del rey demonio casi como si le estuviera diciendo que se callara de una vez, mientras que, por otro lado, las 2 esposas presentes y el mago oscuro mantenían lo que solo podía describirse como una conversación silenciosa. ¿Por qué quieres saber sobre Naruto? Preguntó Artoria, rompiendo finalmente la tensión. Sabiendo que Naruto había dejado atrás todos los apellidos que le correspondían, simplemente usó su nombre de pila, pues a los ojos del rey de reyes, ya no tenía apellido. O bueno, no lo tenía por el momento, pues aún estaban decidiendo cuál de los apellidos de sus esposas adoptaría. Pero eso no importaba ahora mismo, pues, a diferencia de la serenidad que aún conservaba su esposo, su voz era aguda, directa y bastante venenosa. Por no mencionar que sus ojos verdes ardían con intensidad, casi como si quisiera prenderle fuego a Tsunade con solo esa mirada. Esto se debía a que Artoria sabía que Naruto había roto todos sus lazos con las naciones elementales, pues habían demostrado ser poco más que ratas mentirosas y traicioneras. Ya no era un niño que necesitaba defenderse, por supuesto. Ahora era un hombre que había visto y luchado contra cosas que habrían obligado a cualquiera a rendirse. Pero aún poseía un corazón muy sensible. Maldita sea, lloró la primera vez que celebraron su cumpleaños porque nunca había tenido una fiesta como Dios manda, y se vieron obligados a contener a Lucifer para evitar que redujera Konoha a cenizas por todo el daño que le habían infligido a su mejor amigo en todo el cosmos. Era cierto que no era la esposa más cercana a Naruto, a pesar de ser la primera de todas, ni la más intuitiva emocionalmente, esa era Jubia, quien poseía una empatía emocional insuperable, pero era quien más lo amaba. Por lo tanto, fue ella quien decidió protegerlo de todo y de todos los que quisieran hacerle daño. Ella lo sabía, porque el propio Naruto se lo había dicho en algún momento del pasado, que había amado de verdad a Tsunade como a una hermana, pero que ella no había luchado por él cuando más importaba.
Como resultado, ese amor había muerto, y ahora solo sentía una profunda apatía hacia la mujer y sus sentimientos. Más tarde, tras la traición de su madre y el descubrimiento de sus recuerdos sellados, pues Mikoto había sellado algunos de sus peores recuerdos en su mente para evitarle el dolor, simplemente dejó de confiar en nadie nacido en las naciones elementales. Sobre todo, jamás volvería a confiar en nadie nacido en Konoha. Y había aceptado asistir a este estúpido torneo de venganza a pesar de todas las responsabilidades que aún tenía que atender en Camelot porque, a pesar de todo, amaba a Naruto más que a casi nadie. Solo había una persona a la que amaba más, y ella no contaba, pues Mordred era lo mejor que le había pasado en la vida. Naruto Uchiha habría sido tratado como el héroe que es si hubiera venido a refugiarse en mis tierras tras ser exiliado por esa aldea ingrata, intervino Koyuki, con una curiosa mezcla de sinceridad, respeto e indignación ante la acusación nada discreta de Artoria. Después de todo, aunque estuviera indignada, respetaba el poder y la protección que Artoria le mostraba a Naruto, incluso si no sabía que Naruto y el emperador eran la misma persona. Para mí, es un héroe y un gran amigo, continuó la joven Daimyo, y la forma en que dijo amigo dejó más que claro que, como mínimo, había amado al joven que se convirtió en su héroe. Y sé por fuentes fiables que no soy la única que lo piensa. Muchos en las naciones elementales lo creen. Si usted o él mismo dudan de que haya gente en este lado del mundo que lo ame, solo tienen que preguntar en cualquier nación por la que haya pasado. Muchos lo habrían recibido con los brazos abiertos. Tuvo que hacer una pausa de un par de minutos, durante los cuales nadie dijo una palabra. Aprovechó ese tiempo para recuperar la compostura y no derrumbarse en ese preciso instante. Cuando por fin se recuperó, se giró de nuevo para encarar a la emperatriz del mundo libre. Entonces, por favor, si sabes dónde está, si lo conoces, si te pidió que no hablaras de él, lo entenderé y no insistiré más, pero podrías decirme si realmente está bien. Fue en ese momento que Naruto dejó de mirar directamente a Lucifer. Claro que había querido odiar a todos en las naciones elementales, igual que a cualquiera nacido en Konoha. Odiaba a todos los que le habían mentido y le habían dado la espalda, pero, a pesar de todo, nunca pudo hacerlo. En cambio, simplemente forjó una poderosa armadura alrededor de sus sentimientos por personas como Koyuki, Furu e incluso Gaara, quienes le habían mostrado verdadero afecto y lealtad a pesar de las pocas veces que se habían visto. ¿Solías teñirte el pelo, jefe?, preguntó Lucifer con un tono ligeramente burlón. ¿Quién habría pensado que el Rey de Reyes, famoso por su cabello tan rojo como la sangre que derramó en el campo de batalla y por el que lo apodaban el Sol Naciente, se había teñido el pelo de negro durante su infancia? Naturalmente, esa pregunta hecha por el rey de todos los demonios hizo que los corazones de las tres mujeres se detuvieran por un momento. Eso fue hace mucho tiempo, Lu, cuando creía que había alguien en Konoha en quien podía confiar, respondió Naruto antes de suspirar audiblemente, sin dignarse a mirar al rey de los demonios. Naruto. Sin embargo, no le dieron más tiempo para recuperarse del conflicto emocional que sentía, pues pronto sintió los brazos de alguien rodeándolo y notó que cálidas lágrimas de alegría comenzaban a empapar su pecho. Esto, por cierto, hizo que simplemente la apartara rápidamente y saltara hacia atrás. No le gustaba que los extraños lo tocaran, y mucho menos aquellos en quienes había perdido total y completa confianza. Ah, genial, por fin conseguimos que aceptara abrazos, refunfuñó Artoria mientras se levantaba del sofá para consolar a su marido. ¿Por qué demonios creía aquella mujer que, después de 10 años y toda la mierda que había pasado en su maldita aldea, aceptaría el abrazo sin problema? ¿En serio?, le preguntó Mini Lucifer a Zeref, quien simplemente lo fulminó con la mirada. Luego se levantó del sofá. Ya podría regañar al títere idiota más tarde. Ahora mismo, su mejor amigo del mundo y de la historia lo necesitaba irónicamente. Sasuke hizo exactamente eso, lo que resultó en que el personal del albergue donde se alojaban lo tratara mucho mejor, especialmente después de que confirmó que él y Naruto no solo eran mejores amigos, sino prácticamente hermanos. En contraste, el resto del grupo de Konoha fue tratado como leprosos. Les cortaron el agua y la electricidad, y les cobraron precios exorbitantes, haciéndolos sentir víctimas de una profunda injusticia. Después de todo, ninguno de ellos sentía haber hecho nada para merecer tal trato. Y no fue solo en el hostal. Los restaurantes les negaron el servicio, y los pocos que finalmente aceptaron atenderlos cobraron el triple del precio normal por sus platos, alegando que era un impuesto de estupidez o cualquier otra tarifa ridícula que se les ocurriera.
Desafortunadamente, no pudieron hacer mucho para intentar salir del atolladero en el que se encontraban, pues circulaban rumores de que no uno ni dos, sino los 15 afamados reyes del cielo del imperio vagaban por la pequeña ciudad. Por supuesto, Konoha dudaba que los 15 miembros de la élite del imperio deambularan como turistas comunes, pero habían confirmado el avistamiento del hermano menor del emperador, Zereth Ragnell, el mago oscuro. Él los había encontrado, no al revés, cuando Sakura buscaba pelea en el onsen de la aldea, exigiendo que la dejaran entrar. Y en cuanto apareció, restableció el orden. Exigió que Sakura pagara el precio que cobraban los lugareños o se marchara, pues no tenía intención de hacer nada por ella ni por nadie de Konoha, pues se habían ganado el resentimiento de la gente. Añadió que, con suerte, la gente podría acabar olvidando. Naturalmente, Sakura estaba particularmente aterrorizada por la presencia del mago oscuro y huyó del lugar tan lejos y rápido como pudo. Cuando finalmente la encontraron y les contó exactamente lo que había dicho, fue como una bofetada directa para la pareja Namikaze. Después de todo, aunque no eran exactamente las mismas palabras, eran similares a lo que el tercer Hokage le había dicho a Naruto más de una vez. Pensar en eso los entristecía aún más de lo habitual cada vez que recordaban a su hijo. Pensar en lo que tuvo que soportar y sufrir solo, sin volverse loco, solo los hacía sentir cada vez peor consigo mismos, cargando con el peso creciente de la peor decisión de sus vidas: dejar a su hijo atrás. Pero volviendo al tema original de las preliminares. Si bien Konoha no había tenido precisamente la mejor suerte, lo cierto era que habían demostrado ser una de las aldeas shinobi más poderosas de todas, aún contando con los mejores ninjas de toda la nación elemental. Porque, a pesar de estar divididos en bloques, se aseguraron la mayoría de las 16 plazas del torneo, lo que, en otras circunstancias, habría sido motivo de orgullo. Con Tsume, Neji, Kushina, Kakashi, Maru, Lee y Sasuke, el torneo contó con un total de 7 luchadores de la aldea, aunque Sasuke pensó que esa cifra era demasiado alta. Curiosamente, quienes llegaron a la final fueron aquellos que, de una forma u otra, habían marcado la vida de su hermano. Estaba seguro de que no podía ser una mera coincidencia. Maru, empiezo a cansarme de ese desprecio que muestras hacia mis hijos, y hacia mi familia en general, espetó Kushina finalmente, visiblemente cansada de la constante falta de respeto y el total desprecio de Maru hacia ella y sus hijos. No sé qué clase de modales te enseñó tu madre, pero yo misma te enseñaré algunos sí. Si vas a enseñarme a abandonar a mis hijos como basura, ahórrate el esfuerzo, interrumpió Maru con frialdad, con la voz cortante y llena de desprecio, la mirada fija en Kushina. Una vez más, solo te he dicho la verdad en la cara. Que te duela o no no es mi problema. Y, para ser sincero, ni siquiera estoy seguro de que tengamos posibilidades reales de ganar este torneo. Aunque nadie quisiera admitirlo, era una verdad aterradora. Maru no solo decía verdades duras. A pesar de todo su empuje y motivación, ninguno de ellos estaba realmente seguro de tener una verdadera posibilidad de victoria. No se enfrentaban a compañeros shinobi ni a mitos conocidos. Se enfrentaban a lo desconocido más allá del muro. Una vez más, Kushina tuvo que morderse la lengua, poniéndose visiblemente pálida mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, incapaz de entender por qué Maru siempre elegía tocar ese nervio específico. Vamos, digo que dejemos esto y celebremos que 7 de los nuestros han entrado al torneo, intentó intervenir Jiraiya, claramente buscando evitar que la situación se agravara, como tantas otras veces. Como siempre, se interpuso entre Maru y Kushina, con la esperanza de servir de barrera. Acabo de recibir el pago de regalías de este mes y, aunque somos un grupo grande, debe haber un buen lugar donde al menos podamos comer algo. Sin que nadie le dijera que no era bienvenido a la celebración, Sasuke simplemente se escabulló en silencio. No era porque estuviera herido, solo se había quedado para ver el espectáculo. Ahora que había terminado, era hora de irse. En cuanto a Jiraiya, decir lo que dijo hirió su orgullo. Sin embargo, dado el trato que recibían en el país, no le cabía duda de que el dinero no les duraría mucho. Si querían que les alcanzara para mucho, tendrían que comer en algún puesto de comida ruinoso o endeudarse para siempre. Por supuesto, había intentado obtener una audiencia con el joven daimyo del país para quejarse del trato absolutamente abusivo que recibían. Sin embargo, ni siquiera había tenido la oportunidad de presentar su caso, pues la reina consorte del imperio, Artoria Pendragon, ya estaba hablando con la mujer. Cualquier idea de usar genjutsu o un sello se desvaneció en cuanto ella entró en la habitación.
Y como si arruinarle los planes no fuera suficiente, la rubia había decidido destrozarlo verbalmente, afirmando sin rodeos que simplemente los hacían sentir como en casa. Al fin y al cabo, así era como trataban a quienes consideraban héroes. Así que, si no les gustaba el trato, no era su problema, y no tenían intención de arreglarlo. Así que no les quedó más remedio que soportar los malos tratos si realmente querían llevarse a casa el dinero del premio. Y hablando de audiencias, gracias a su pequeña incursión en el palacio, Hirai ya se había enterado al igual que el resto de la aldea que el emperador estaba en el campo haciendo turismo con su padre adoptivo y su hija, además de revisar el estado del gremio de comerciantes en el continente elemental. Naturalmente, Jiraiya y muchos otros habían intentado obtener una audiencia con el hombre, pero Zeref había rechazado todos sus intentos. Parecía disfrutar negándose a todos. Después de todo, si permitía a uno, tendría que permitírselo a todos, y su hermano probablemente lo mataría por obligarlo a trabajar durante sus vacaciones. Según el propio Zeref, este era un viaje de placer para disfrutar del paisaje y del torneo, no una misión diplomática. Por muchos argumentos o excusas que presentaran, Zeref rechazó todas las solicitudes con una sonrisa diplomática. Incluso entre los pocos espías que quedaban en la Tierra de la Primavera, ninguno informó que la propia Koyuki hubiera intentado molestar al hombre con una reunión diplomática, ni siquiera con una simple solicitud de un acuerdo comercial, y Koyuki tenía más derecho que nadie a solicitar una audiencia, siendo el anfitrión tanto del hombre como del evento. Sin embargo, la vacilación de la mujer estaba bien fundada. Al fin y al cabo, hablaban del hombre más poderoso del mundo, sin duda. Un hombre adoptado por el rey Gilgamesh, cuyo hermano del corazón era el mago oscuro y, francamente, nadie en su sano juicio quería molestar al hombre capaz de reducir naciones a escombros, ni a su padre ni a su hermano, cuyo poder, según los rumores, rivalizaba con el del mismísimo emperador. En resumen, no terminaría bien. Fin del capítulo final. La sombra del pasado, algún tiempo después, el palacio feudal del País de las Nieves, tal como Hirai ya había dicho, el emperador se alojaba en el palacio feudal del País de la Nieve. Esto había sido motivo de gran preocupación para la propia Koyuki, pues dudaba que el lugar fuera suficiente para albergar al hombre más poderoso del mundo, a su familia, y al acompañante Lucifer, quien había insistido en que, al ser el mejor amigo de Naruto en el mundo, debía permanecer a su lado en todo momento. Por supuesto, el emperador no tenía ningún problema en alojarse en el palacio. Por esa misma razón, en cuanto comenzaron las preliminares, Koyuki ofreció un banquete de bienvenida para el hombre y su familia, así como para los luchadores del torneo. Durante el banquete, vio por primera vez el verdadero poder que poseía el emperador. A pesar de comer junto a sus guerreros, el hombre nunca permitió que ninguno perdiera el control. Bueno, ninguno excepto el rey demonio y su marioneta parlante, quienes, en palabras del señor Zeref, eran una causa perdida. Sin embargo, además de presenciar el poder del hombre, también pudo percibir una vaga sombra de alguien de su pasado. Su forma de comer e interactuar con sus guerreros le recordaba significativamente a alguien. Alguien que, a pesar de todo su sufrimiento, podía celebrar y regocijarse por la liberación de su país como si hubiera nacido allí. Sin embargo, tuvo que desechar la idea, creyendo que simplemente veía a Naruto por todas partes por lo mucho que lo extrañaba y porque sabía que el héroe de su nación había cruzado la Gran Muralla. Sabía que, a pesar de todo lo ocurrido al otro lado del mundo, seguía vivo y, si los rumores eran ciertos, incluso tenía 4 hijos. Esto la hacía increíblemente feliz. Pues incluso en la peor de las guerras, él había encontrado la fuerza para seguir adelante y había encontrado el amor. Finalmente, una vez terminada la cena, los combatientes partieron hacia el mejor hotel del país para poder descansar de su largo viaje, mientras el emperador y su familia permanecieron en el palacio de Koyuki, todavía acompañados por la propia mujer y sus 2 compañeros. Poco después, mientras disfrutaba de un refrigerio ligero en el balcón principal del palacio, Tsunade simplemente no pudo contenerse más. A diferencia de Koyuki, ella no podía simplemente aceptar que Naruto fuera feliz y dejarlo donde estaba para seguir adelante con su vida. ¿Puedo hacerte una pregunta?